Gracias por seguir con nosotros en Despierta con CDN. Este viernes hay que hablar también de política. Qué bueno que está con nosotros un hombre que da mucho de qué hablar. Así que nos vamos con algunas ideas seguro para el fin de semana. Vinicio Castillo Semán es aspirante, candidato a diputado por... Senador. Senador, perdón, por Santo Domingo. Está aquí con nosotros, él representa la Fuerza Nacional Progresista y también el Partido Reformista Social Cristiano. Esos son los dos partidos que llevan su candidatura. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy contento. Para mí un gran honor estar en esta mañana con ustedes y presto a responder la pregunta que tengan bien formular. Bueno, pues vamos a arrancar con política, vamos a arrancar por su campaña. ¿Cuántos de días tenemos 44. 44 días para el día de... ya entramos en la recta final, como decimos aquí, con un panorama en cuanto a mi candidatura de crecimiento sostenido. Entiendo que nuestro discurso, nuestra propuesta está calando en partes importantes del electorado y estamos muy optimistas porque estamos también haciendo un trabajo conjunto con 18 candidatos a diputados y diputadas del Partido Reformista y de la Fuerza Nacional Progresista en las 3 circunscripciones. Estamos haciendo, son 18, esos 18 candidatos están trabajando de manera conjunta con el candidato a senador y con el candidato presidencial que es del Partido Reformista, el presidente Abinader. En la boleta 5 se está haciendo esa promoción de cada uno de ellos de manera conjunta a nivel presidencial, senatorial y de diputados. Y eso está teniendo un impacto muy importante en las 3 circunscripciones. Nosotros aquí llevamos a Priyanka Rodríguez como candidata también de la Fuerza Nacional Progresista en alianza con el Partido Reformista, que es una joven muy preparada, con un discurso también, ha participado ya en los debates que se han producido y estamos muy optimistas de que podemos, tanto en la senaduría de la capital como en las diputaciones, tener una victoria el 19 de mayo. Obviamente estamos, como dice el lenguaje llano del pueblo, esta es una etapa crucial de la campaña. Hay unas particularidades importantes que me están ayudando en este momento y es que los candidatos contrarios, hay situaciones que le están afectando. En el caso de Guillermo Moreno, él representa un hemisferio electoral, aunque es el candidato del PRM, de eso no hay duda, y del presidente Abinader, él representa una parte del electorado ideológicamente diferente a la que yo represento. En mi caso, soy el único candidato a senador que tiene un discurso claro y coherente sobre el tema de Haití, el tema de la defensa de la soberanía nacional, el tema de la invasión de vientres, que hemos visto los datos muy preocupantes, los primeros 2 meses, un 35% de los partos de las maternidades que han salido son de madres haitianas, la mayoría ilegales. Estos temas son lo que estamos, diríamos, enarbolando como elementos de prioridad. La defensa de la soberanía nacional, el tema de la defensa de los valores cristianos, que son ejes de mi campaña y que fueron ejes de mi paso por la Cámara de Diputados también. Porque cuando hablo de estos temas, puedo exhibir actuaciones anteriores en mis 2 años por la Cámara, tanto en el aspecto de este tema de Haití y la soberanía. Yo fui que propuse el muro por primera vez, fue mi primera iniciativa como diputado. No se me entendió en el momento que lo propuse, me cayeron arriba, se entendió que era una acción o una iniciativa radical, extremista. Un incomprendido, usted. Exactamente. En el 14, la sociedad política, incluyendo mis aliados del momento,
que eran los PLDistas, rechazaron esa visión. Sin embargo, 8 años después, se ve mucho más claro que mi visión o nuestra visión de mi partido era la correcta. Mucha gente en el país entendió por años que nuestro partido, los vinchos, como nos dicen cariñosamente, estaban fabulando con el tema de Haití y con el tema del peligro que representaba la problemática haitiana para la República Dominicana. Ha pasado el tiempo y ahora se ve mucho más claro cuánta razón hemos tenido en plantear este peligro que pone sin duda en riesgo a la nación en diversos puntos. Y esto, para no desviarme de lo que son mis propuestas, es uno de los ejes de mi campaña, y ni Guillermo Moreno ni Omar Fernández, que son mis competidores, asumen estos temas, ni asumen tampoco un enfrentamiento o un emplazamiento a la ONU. Ustedes nunca han oído a Guillermo y a Omar hablar de los planes, de la agenda de ONU sobre estos temas, porque ellos tienen sus visiones que yo respeto, pero estos no son temas de su prioridad. Y yo creo que ideológicamente el electorado está viendo claramente que la opción que representamos, que es el llamado voto conservador, el voto de derecha, orgullosamente de derecha, aunque hay algunos que quieren etiquetarlo como algo negativo, que tiene un seguimiento a Luis Abinader, al presidente Abinader, precisamente por haber asumido esta defensa del país en estos temas. Hay una parte de ese seguimiento de Luis Abinader que, si bien va a votar por él, puede votar por mi candidatura. Ese es el voto que no es partidarista, que no es de maquinaria, que nadie le puede decir, bajar una línea y decir vote por fulano, sino la masa silente, que yo creo que va a apoyar mayoritariamente a Luis por dos temas: el tema de la defensa del país en la soberanía, y segundo, porque ha hecho un gobierno decente también y representa una opción frente a la oposición mucho más atractiva para esa masa silente en cuanto a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Vinicio, gracias por venir, siempre es un honor conversar con usted. Para mí un gran honor también. Ustedes han, con los vinchos, como se conoce, su partido, la Fuerza Nacional Progresista, tiene muchos temas, banderas, y se caracterizan siempre por exponer sus puntos de vista, por más contradictorios y quizás hasta absurdos, como el caso del Moro, parezcan en un momento, pero se caracterizan por eso. Uno de los temas que ustedes como partido político siempre han llevado es el del narcotráfico. Con la condena de un exdiputado en un tribunal de Miami, en la Florida, pues ya se confirma que de alguna manera el narcotráfico penetró la política. Me gustaría conocer la visión que ustedes tienen sobre este tema, si estamos en una situación de gravedad desde su punto de vista o son simplemente señales y que todavía estamos a tiempo de poder curar ese mal. Ese es otro de los temas ejes de la Fuerza Nacional Progresista. Mi padre desde hace muchos años planteó ese peligro de que el narcotráfico infiltrara candidaturas, infiltrara poderes públicos, partidos políticos, porque lo estudió primero desde los 80 de la política de Colombia, lo que había ocurrido con los carteles colombianos y la política, y que eso se iba a traspolar aquí. Indiscutiblemente que este caso de la condena del diputado Gutiérrez es un hecho de mucha trascendencia, porque era un diputado en ejercicio que ha sido condenado por narcotráfico. Ahora bien, hay que verlo objetivamente. Yo he visto, por ejemplo, que la oposición ha querido etiquetar al PRM con este tema, ocultando lo más grave. Cuando ves el expediente te das cuenta que Gutiérrez no traficó con droga en el gobierno del PRM, que Gutiérrez tenía una estructura
que envió 52.000 kilos de cocaína. Oigan eso, 52.000 kilos de cocaína. Varias toneladas. Entre el 2014 y 2017. Entre el 14 y el 20. Que era una estructura de droga, que ya le estaba en política también. Es decir, esa durante el gobierno del PLD de Danilo Medina. Es decir, donde él tuvo la protección para exportar cocaína en bruto a los Estados Unidos, fue en el gobierno del PLD Danilo Medina. Y en el 20 él fue candidato a diputado y indiscutiblemente que el PRM no tomó los controles que tenía que tomar para que una persona que podía tener, y en esto quiero profundizar, que podía tener un perfil de mucho dinero, entrara a hacer aportaciones o a hacer política. Ahora, ahí hay un punto que es importante que aclaremos, porque lo hemos vivido nosotros con los partidos en estos procesos electorales. Hasta ese momento del 20, cuando tú te vas a inscribir de diputado en la Junta Central Electoral, tú tienes que pedirle una certificación a la Procuraduría General de la República, si no, no te inscriben. ¿Por qué? Porque los partidos políticos te pueden decir con razón, bueno, la Procuraduría General de la República, que es el jefe del Ministerio Público y de las investigaciones, me está dando un documento para este ciudadano que dice que no tiene ningún antecedente, ni ninguna investigación, ni ningún delito. Cuando tú le niegas, a pesar de eso, le niegas la posibilidad de participar en un proceso electoral, en un proceso interno, esa persona constitucionalmente puede decirle al partido político, usted no me puede prohibir que yo participe, porque yo estoy limpio en términos de... Entonces, ahí hay que ser justo también con los partidos, y todos estamos expuestos a que son miles de candidatos, a que en determinadas demarcaciones se pueda infiltrar, vamos a decir, gente que, aunque esté metido en esos negocios, hasta ese momento no hay ninguna prueba de ello, ni hay ningún proceso, ni hay ninguna investigación, por lo menos que pueda constar en un acta de la autoridad. Es decir que lo importante en este caso y en otros casos es que no hay apañamiento, porque siempre podrá haber infiltración, siempre podrán ocurrir hechos de corrupción o de narcotráfico. Lo importante es observar si hay o no hay o ha habido protección oficial a actividades ilícitas o a gente que ya está sindicada y que una estructura de poder diga no me lo toquen. Pasó con César el Abusador. Ustedes ven, por ejemplo, basta con examinar que el pedido de extradición de César el Abusador llegó mucho antes de cuando el país lo conoció al despacho de Jean Alain, de pedido de extradición de los Estados Unidos. Y sin embargo eso se mantuvo absolutamente bajo absoluta discreción, y él pasó aquí meses, quizá un año, y cuando se fue hasta con una fiesta de despedida en Punta Cana. Entonces ahí sí hay tú puedes colegir estructuras de protección, pero en este caso es penoso, a nosotros nos hace daño como país, porque es una noticia a nivel mundial que un legislador dominicano esté condenado por narcotráfico. Es una vergüenza para el país, por qué no decirlo, independientemente de a qué partido corresponda. Es algo que no debió de suceder. Doctor, usted hablaba ahorita de sus adversarios, de las diferencias de propuestas e incluso ideológicas entre usted y los demás aspirantes, básicamente los otros dos candidatos, pero hay una realidad, y es que hay un candidato del oficialismo, que Guillermo Moreno, es un candidato de la oposición, porque la oposición logró unificarse, por lo menos a nivel de candidaturas puntuales, y llevan los principales partidos de oposición a Omar Fernández
cómo lidiar y cómo usted lucha contra esa contra la amenaza de polarización que le podría afectar a usted. Yo no creo, fíjate, ha habido mucha burbuja mediática con el tema de Omar. Y yo lo decía antes de febrero, porque yo estoy en los barrios y yo conozco las estructuras políticas que sustentan a Omar. Y yo decía, la Fuerza del Pueblo, en el distrito que yo estoy en los barrios, es un partido que no pasa de un 15%. Yo lo decía y me acababan por eso. Y vinieron las elecciones y sacó un 15% en la capital. La estructura política que mueve a Omar Fernández en la capital sacó hace 45 días 15%. Eso obviamente dio un choque porque ellos nunca pensaron que la Fuerza del Pueblo iba a quedar en tercer lugar y iba a sacar una proporción. Incluso ellos sacaron 2% más de lo que yo había sacado hace 4 años como candidato a senador. 2% fue lo único que avanzó diríamos la coalición encabezada por la Fuerza del Pueblo en la capital. El otro partido, el PLD, hay un problema, Omar tiene un problema con el PLD, porque el PLD está luchando con la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo se queda en tercer lugar. Para el PLD es debido a muerte que quedar en segundo. Ayer ustedes en el Caribe hicieron un brillante análisis de que hay una dura lucha. Una lucha. ¿Qué pasa? El PLD no va a apoyar, ni está apoyando, yo estoy en los barrios, a Omar Fernández tampoco. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque apoyar a Omar es ayudar a la Fuerza del Pueblo. ¿A quién? ¿A desplazar a quién? Al PLD. Entonces, una cosa es, diríamos, la parte mediática y de redes, y otra cosa es la realidad política. Por razones estratégicas, por ejemplo, ustedes se hacen esta pregunta: ¿los PLDistas les interesa que Omar sea el PLD? No los PLDistas, que sea senador del distrito y ponerlo en la pista, diríamos, de despegue para ser candidato presidencial en el 28. Porque si Omar, yo lo digo, y lo digo de Guillermo también, yo he dicho, y lo reitero aquí hoy, que el único candidato a senador real para ser senador estos 4 años es Vinicio Castillo, que no tiene proyecto presidencial. Si es Guillermo, y eso no lo ha ocultado, Guillermo tiene su propia candidatura presidencial con su partido. Bueno, la ha tenido 4 veces, pero no ha ganado. Sí, pero si es senador del distrito. No, claro. Antes de diciembre. Se genera un ambiente distinto. No, pero el que hace 4 candidaturas hace 5. Pero es normal, y yo digo legítimo. Claro, es legítimo. Y más que el presidente Abinader no va al 28, que si él es senador del distrito antes de diciembre, vamos a tener un senador candidato presidencial en Guillermo Moreno. Yo creo que nadie puede ofenderse de él. Y si es Omar Fernández también. En el caso de Omar, candidato a presidencial y heredero del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Pero para heredar primero hay que tener pero te estoy diciendo, si Omar ganase evidentemente Leonel no sería candidato que se proyectaría para el 28 desde el Senado inmediatamente como la figura de renovación de su papá y del propio PLD. Eso es, yo creo que tampoco nadie debe ofenderse con eso, porque esa es la verdad. Claro. Entonces, en el PLD no creo que haya mucho interés de que Omar sea el sucesor de Danilo y los que aspiran ahí. El mismo Abel Martínez, el mismo Francisco Javier, el mismo hijo de Felucho, porque cada partido está mirando ya, a mi juicio, el 28. Yo creo que ya en el PLD y la Fuerza del Pueblo sabe que el presidente Abinader va a ganar en primera vuelta. Eso ya 45 días, eso se sabe. Y ellos tienen una lucha para ver quién va a dirigir la oposición en estos 4 años y quién se va a posicionar para ser candidato presidencial para el 28. Esas dos situaciones en estos dos contendores me ayudan en cuanto, en el caso de Moreno,
hay una parte de la gente que dice que va a votar por Luis Abinader, que dice, a mí me gusta Luis Abinader, pero no me gusta Guillermo Moreno. Eso es, y eso nadie lo puede obligar. Y en el caso de Omar, hay gente también que entiende que él quizás se precipitó, que debió de repetir como diputado, que para estos temas que vienen fuertes, como este que estamos viviendo con Haití, se necesita en el Senado una voz fuerte de defensa de la soberanía, pero yo no le estoy quitando posibilidad, él puede ser, lo puede ser Guillermo, pero entiendo que esa coyuntura, ese panorama me puede favorecer en esta recta final. Claro. Y en eso obviamente es que estoy. Vinicio, estamos viendo que se están concretando, digamos, las advertencias que la Fuerza del Pueblo, porque hay que reconocerlo, que la Fuerza Nacional Progresista ha venido haciendo de hace tiempo con el tema de Haití. Es indudable que fueron adelantados en esa premonición, o por lo menos en mi opinión. Ahora bien, el gobierno ha asumido una posición pública en los foros internacionales, pero también ha tratado de concitar a un acuerdo nacional que empezó en enero del año pasado con la firma de un acuerdo en el Palacio Nacional, a la cual no fueron los principales partidos políticos de oposición, y que a raíz de la crisis del canal en octubre volvió y se ratificó. Entonces la oposición está acusando que el presidente está instrumentalizando en términos electorales la crisis haitiana y se está sustrayendo de este planteamiento de unidad que se entiende que debería ser necesario. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, ese esfuerzo de unidad surgió realmente de mi hermano Pellegrini y de la Fuerza Nacional Progresista, que ese pacto es idea de Pellegrini, que habló con el doctor Leonel Fernández, habló con el presidente lo asumió. Es un gesto que lo enalteció y que todas las fuerzas firmaron, menos el doctor Fernández y el PLD, que yo creo que fue un gravísimo error de ellos no hacerlo, porque... Y Miguel Vargas también. Y Miguel Vargas, porque no era un cheque blanco lo que se le estaba pidiendo. No era endosar una posición del gobierno, era un foro de unidad para ponernos de acuerdo. Y si el gobierno no cumplía, entonces emplazarlo. Pero ellos dijeron que no. Ese es uno de las taras, de los peligros mayores que tenemos como nación. Que tenemos en la oposición líderes, y a mí me duele decirlo, como mi amigo el doctor Fernández, que ha querido aprovechar estas situaciones para buscar provechos políticos. Cuando lo del canal se produjo, también planteamos la unidad nacional, porque República Dominicana es una sola. El doctor Fernández lo que hizo fue atacar a Luis Abinader, decir que había manejado mal el proceso, se fue a Estados Unidos a decir que Luis había mandado las tropas del ejército a intimidar al pueblo haitiano, que había quebrado los productores, es decir, le dio razón, vamos a decir, a los haitianos. Eso evidentemente debilita, porque el doctor Fernández es un expresidente 3 veces, con unas relaciones internacionales inmensas, debilita la posición de la República Dominicana. Y yo creo, y eso incluso está documentado, el mayor bajón en las encuestas que ha tenido Leonel Fernández en los últimos 2 años se produjo ahí, cuando usó el acto de los 2 millones de firmas aquí en la Plaza de la Bandera para irse en contra del presidente Abinader con el tema del canal. Igualmente lo pasó su hijo Omar en el debate, volvió a repetir la situación que había sido un error, que fueron de los choques que yo tuve con él en el debate. Es decir, hay un debilitamiento. Ahora se vio en medio de Semana Santa, las bandas haitianas que controlan Haití trataron de darle un palo acechado a la República Dominicana y al presidente, porque no me cabe ninguna duda de que las bandas haitianas van a hacer lo que haya que hacer para producir hechos que tengan un impacto negativo político para el presidente Abinader, porque ellos quieren que el presidente Abinader pierda. Eso está claro. Le conectaron el río, se produjo una gran indignación en la República Dominicana. Y un Jueves Santo, yo digo que yo estaba ya descansando, que no quería ponerle la mano a los Twitter, me lo estaban. Veo un Twitter
el jueves en la tardecita del doctor Fernández que Haití había impuesto su voluntad y que el presidente Abinader había tenido la culpa por el mal manejo. Entonces, tristemente, se vuelve a repetir la división ya en esos grados de la República. Gracias a Dios, el presidente Abinader reaccionó de manera inmediata conectando el canal de vigía y secando el canal haitiano. Si no lo hubiera hecho el lunes después de Semana Santa, hubiera amanecido con 10 puntos menos. Porque en ese tema el país no acepta titubeo. En ese tema, como está el país, no acepta titubeo. Gracias a Dios, el presidente Abinader ha tenido una posición firme, patriótica, y tengo la información de primera mano de que va a mantenerla, no importa lo que pase, va a defender la República Dominicana, y no se le puede acusar un manejo politiquero, porque esos hechos no lo está produciendo él. Fíjate que esta misma conexión que lo hace son los haitianos. Nosotros lo que hicimos fue reaccionar. Así que nadie puede decir que está trayendo por los moños este tema para buscar popularidad. El tiempo se nos ha quedado corto para más preguntas. Hay mucho de qué hablar con Vinicio Castillo Semán. Evidentemente está la situación en Haití que nos obliga a preguntar, a consultar las informaciones que ustedes manejan. Pero lamentablemente la producción me va a matar si le hago una nueva pregunta. ¿Cierto, Kelvin? Hablamos con Manuel ahí que nos dé 10 minutos. Yo quería saber se lo voy a preguntar en la pausa comercial. Del viaje de la oposición a la OEA. Sí, no, pero tenemos que irnos a la pausa. Sí, porque es que si hacemos una, hacemos 4 y así nos volvemos locos aquí preguntándole a Vinicio Castillo Semán, que siempre es interesante tenerlo en el programa. Sí, está, claro. como sabe, su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vámonos a la pausa.